Vamos a tener este espacio, hermanos, de la meditación de esta tarde. Como les he comentado, hermanos, desde que empezamos a estudiar Primera de Corintios, la intención del apóstol Pablo en esta epístola es resolver problemas que se están presentando dentro de la iglesia local, ¿sí? Hay un comentario bíblico acerca de esta carta de Corintios, y el autor de este comentario bíblico ha titulado a su comentario Problemas pastorales. Así que en esta noche, hermanos, vamos a resolver otro problema pastoral, ¿sí? Desde el capítulo 8, hermanos, de la carta de Primera de Corintios, estamos viendo problemas dentro del culto de adoración, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo si se puede o no se puede comer lo sacrificado a los ídolos. También vimos otros problemas, como por ejemplo la igualdad entre hombres y mujeres dentro del culto de adoración, ¿sí? Para el apóstol Pablo, hombres y mujeres dentro del culto de adoración tienen igualdad, pero de acuerdo al apóstol Pablo, también se tienen que cuidar las costumbres del lugar en donde estamos. El problema que vimos el domingo pasado es un problema relacionado con lo que llamó el apóstol Pablo abusos en la cena del Señor, ¿sí? Descubrimos que estos hermanos corintios tenían todavía su cultura arraigada, ¿sí? Yo les decía en el sermón pasado que los hermanos de Corinto todavía pensaban como actuaban en el mundo. Es decir, todavía se seguían relacionando los ricos con los ricos y teniendo actitudes para con los hermanos menos favorecidos, que para ellos era normal, pues lo hacían antes de ser cristianos, y ellos no le veían ningún problema en seguirlo haciendo en la iglesia de Cristo. Pero el apóstol Pablo señala este problema y dice: los cristianos no se pueden comportar de esta manera, menos si lo que dicen que están celebrando es la cena del Señor. Y el problema que tenemos hoy, ¿sí?, tiene que ver con lo que los traductores de la Biblia han puesto ahí: los dones del Espíritu. Hoy vamos a hablar otro problema de la iglesia en el culto público, que llamaremos el problema de los dones del Espíritu. Así que empezamos con esta sección y vamos a ver que el apóstol Pablo empieza diciendo en cuanto a. Así que podemos deducir, hermanos, que los hermanos de Corintio le han pedido al apóstol Pablo que resuelva este problema, ¿sí? Porque el apóstol Pablo empieza con esta frase, en cuanto a. Entonces quiere decir que alguien le preguntó sobre los dones espirituales. Nuestras Biblias dicen en cuanto a los dones espirituales, ¿sí? Pero el texto original, el texto griego, nada más dice en cuanto a los espirituales, ¿sí? Quienes han venido desde el principio de Primera de Corintios, hermanos, saben muy bien que uno de los problemas con los que debutamos es que hay gente en la iglesia que piensa que es más espiritual que otros, ¿sí? Así que pues no vemos mucho problema aquí si el apóstol Pablo solo se refiere a los espirituales. Pero hoy vamos a ponernos con la luz que nos han dado los traductores, y vamos a decir que el apóstol Pablo sí está hablando de los dones espirituales. Las primeras dos secciones, hermanos, la de las hermanos y hermanas, las mujeres dentro del culto, y la sección de la cena del Señor, tienen un carácter formativo, ¿sí? Por ejemplo, en la primera sección, en la de las hermanas dentro del culto, el apóstol Pablo concluye diciendo: pero si alguien quiere seguir discutiendo este tema,
háganle saber que así no actuamos en la iglesia del Señor. Pero no pone el apóstol Pablo una cláusula que diga esto no se hace nunca en la iglesia del Señor. Simplemente dice, si alguien quiere seguir debatiendo el tema, sepan que no es así. Con los abusos de la cena del Señor, el apóstol Pablo también pone ciertas condiciones y dice, si tienen mucha hambre y si tienen mucha sed, coman en su casa, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Coman en su casa, ¿ya? Lleguen comidos a la cena del Señor. Dijimos que lo que estaba sucediendo en la cena del Señor es que los hermanos tenían una reunión que se llamaba un ágape, y en este ágape, hermanos, todos convivían, ¿sí? Pero pues obviamente había personas que se quedaban sin comer porque eran de menos recursos. Y los que tenían más recursos se llenaban, incluso quedaban ebrios, ¿verdad? De tanto que se llenaban. Y el apóstol Pablo ni siquiera se escandaliza porque los hermanos queden ebrios en el culto. El escándalo del apóstol Pablo es cómo le pueden hacer eso al cuerpo de Cristo. Cómo pueden menospreciar a la iglesia. Ese es el escándalo del apóstol Pablo. En esta sección, en la sección 2, en la de la cena del Señor, el apóstol Pablo informa que si algún hermano de verdad tiene mucha hambre y no se aguanta que acabe el culto, mejor que llegue bien cenado a su casa y nada más coma unas cuantas botanitas en el culto. Pero en la sección de hoy, hermanos, el apóstol Pablo sí está interesado en hacer correcciones dentro del culto, ¿sí? Hay un problema que tiene que ver con los dones espirituales y el apóstol Pablo sí quiere hacer correcciones para que los hermanos de Corinto tomen cartas en el asunto. Para el apóstol Pablo, hermanos, la vida espiritual, ¿sí? La vida espiritual es muy diferente, es muy diferente de lo que los hermanos de Corinto se han imaginado. Y seguramente, hermanos, si el apóstol Pablo estuviera hoy aquí, también nos jalaría las orejas a nosotros, porque a veces nuestra vida espiritual la llevamos a un plano que no corresponde a la visión bíblica, ¿sí? ¿Quién sería más espiritual, hermanos? ¿El que viene al templo así y está todo el culto así con sus manos? ¿O el que anda alegre y platicando en todo el culto? Pues nuestra intuición nos diría el que anda con la cabecita agachada, ¿verdad? Y tiene las manos, ese es más espiritual, ¿sí? Pero el apóstol Pablo, hermanos, no se fija en eso, ¿sí? Uno de los problemas que daba vueltas en la iglesia de Corinto es que estos hermanos estaban llenos, estaban rodeados de religiones místicas, ¿sí? Religiones místicas. Ya hemos platicado un poquito de una diosa que se llamaba Ibis, ¿verdad? En donde las mujeres que eran las profetisas o las sacerdotisas de Ibis traían el pelo suelto, y cuando esta diosa supuestamente los poseía, se movían así raro, ¿verdad? Y su pelo se movía de un lado para otro. Entonces ya había religiones místicas ahí. Y algunos hermanos empezaban a creer que lo espiritual era tener ciertas manifestaciones exteriores. Pero para el apóstol Pablo, hermanos, la vida espiritual está relacionada con el amor hacia el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Otra vez, la vida espiritual, quien puede dar fe que el Espíritu Santo vive en él, es aquel hermano o hermana que respeta y ama al cuerpo de Cristo. Hace poco, hermanos, tuve una reunión con otros hermanos y yo les dije, hermanos, hace tiempo tuvimos una discusión aquí sobre la santidad y la reverencia. Querían, hermanos, ver más o menos hasta qué largo tenía que estar el vestido, les decía yo. Y el argumento principal que giró en torno a esa discusión era que el templo, o sea, el cuadrado este que tenemos nosotros, el santo, es la casa de Dios. Yo tengo mis reservas con respecto de eso, ¿sí? Pero en donde no tengo reservas, hermanos, es que todos los hermanos, cuando nos reunimos,
somos el templo del Espíritu Santo. Ahí no tengo reservas, hermanos, porque Primera de Corintios dice que los hermanos reunidos son el templo del Espíritu Santo. Y si alguien destruye al templo del Espíritu Santo, se las va a ver con el Señor. Ahí sí les diría yo, hermanos, tengan mucho cuidado de romper este templo del Espíritu Santo. Si después queremos entrar en profundidades de si nuestro edificio es igual que el templo de Salomón o que el segundo templo, pues podemos tomarnos un café, hermanos, a la luz del texto bíblico y ver si es equivalente o no. Pero de acuerdo al apóstol Pablo, hermanos, el templo del Espíritu Santo somos todos los hermanos. Así que para el apóstol Pablo, alguien que es espiritual es alguien que es capaz de convivir con sus hermanos y que es capaz de amarlos. Y fíjense esto, hermanos, es capaz incluso de perder algunos derechos con tal de que su hermano o su hermana mantenga el vínculo de la paz con él. Porque el apóstol Pablo dice, bueno, ¿por qué se andan denunciando? Primera de Corintios también lo vimos. ¿Por qué se andan denunciando? ¿No pueden ustedes aguantar una ofensa? O sea, ¿son más que Cristo? Está preguntando Pablo. ¿Son más que Cristo ustedes? Cristo sí pudo aguantar ofensas y ustedes no. A ustedes les importa más la gloria terrenal que la gloria espiritual. Así que el apóstol Pablo tiene muy claro cuál es el ser espiritual. Así que nos pone en perspectiva esto, todo lo que sabemos de Pablo, para poder estudiar o para poder comprender lo que este pasaje quiere enseñarnos. El propósito, de acuerdo al apóstol Pablo, el propósito del culto es declarar que Jesús es el Señor. Ese es el propósito del culto. Por cierto, hermanos, entre paréntesis quiero decirles que hemos empezado una nueva manera de llevar a cabo nuestros cultos de adoración. Estamos de acuerdo aquí con el hermano Freddy y con los hermanos que participan del culto, para que esto que acabo de decir de verdad se ejecute en nuestros tiempos de alabanza, en nuestros tiempos de adoración. Que no haya en nosotros este pesar de, ay, es el primer himno, todavía faltan 2 más y luego el ofertorio y acabamos. No. Que sea, hermanos, un tiempo en el que nosotros digamos, qué bueno que ya viene el canto. Ese canto que acabamos de entonar tiene que ver con lo que vamos a predicar. De tal manera que cuando lleguen a su casa, cuando lleguemos a nuestras casas, digamos, sí es cierto, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. ¿Sí? Que mientras estemos desarrollando el culto, los cantos, las lecturas, como decía la lectura que hicimos hoy en Hechos 2, se pueda decir de nosotros, y perseveraban en la partición del pan, y en la sana doctrina, etc. El apóstol Pablo tiene entonces que decirnos que el propósito del culto es declarar que Jesús es el Señor. Dice que cuando los hermanos de Corinto no eran cristianos, cuando eran gentiles, todo lo que hacían estos hermanos en sus cultos lo hacían ciegos y sin entendimiento. ¿Sí? La palabra que usa el apóstol Pablo ahí, dice en las traducciones, eran arrastrados. ¿Sí? Es decir, cuando un hermano iba al culto de Zeus, no iba porque le gustara Zeus, iba arrastrado, así como niño chiquito. ¿Sí? En contra de su voluntad. Pero el apóstol Pablo entonces tiene que hacer la comparación. Si a sus templos paganos iban arrastrados, como si fueran a adorar a un Dios mudo, entonces cuando vayan al culto cristiano, no pueden ir arrastrados. Y tendríamos hoy, hermanos, que preguntarnos, ¿cómo le hacemos para venir al templo? A ver, tomen 2 minutos, hermanos, para reflexionar. ¿Con qué actitud vienen al templo, hermanos? ¿Con gusto porque vamos a ver a los hermanos, porque vamos a cantar?
O vienen así como con pesar de que, bueno, si no voy, tal vez Dios me castigue. Si no voy, me van a empezar a salir aquí estos cachitos que ya se estaban haciendo chiquitos. ¿Qué piensan, hermanos? Porque para el apóstol Pablo, lo que es muy claro es que los que participan en cultos paganos están siendo arrastrados, van en contra de su voluntad. Y además, no solamente eso, sino que para el apóstol Pablo, la gente que rinde culto a un dios pagano es una gente sin mucho entendimiento, porque no se ha dado cuenta que su Dios es mudo, su ídolo es mudo. Pero si nosotros venimos a adorar y a exaltar al Dios vivo, hermanos, nuestra actitud dentro del culto de adoración debería ser diferente. Porque estamos seguros que Dios nos va a hablar en el tiempo de adoración. Y no nos va a hablar, hermanos, solo aquí, en el sermón. Que esa es una de las cosas que después quisiera yo trabajar con los hermanos que amablemente nos ayudan a dirigir. Porque, pues, tiene que ver con la cultura también evangélica. Pero se le ha dado demasiada importancia al sermón, hermanos. ¿Sí? Como que lo que todos venimos a hacer es a escuchar el sermón, y lo que hacemos antes es como calentar motores, ¿sí? Incluso, hermanos, algunos hermanos que nos ayudan a dirigir en las iglesias dicen, vamos a oír la palabra de Dios. Así que si el predicador dice un disparate, hermanos, ya oyeron ustedes la palabra de Dios, porque el hermano que lo presentó dijo que íbamos a oír la palabra de Dios, aunque sea un disparate lo que se dice. No, Dios no nos habla únicamente a través del sermón, hermanos. ¿Sí? El Señor puede hablarnos a través de un canto, a través de un testimonio, hermanos. ¿Sí? Puede hablarnos también a través del saludo fraterno. Cuando uno voltea a ver la iglesia y ve que los hermanos nos están sonriendo y nos están diciendo la paz del Señor sea contigo, nos puede hablar ahí, a través de la lectura. Por eso nuestros ojos y nuestros oídos dentro del culto de adoración tienen que estar abiertos desde que empieza. Así que una de las modificaciones que hemos hecho al programa es que empecemos cantando, ¿sí? Porque estamos dándole gracias a Dios y gloria a Dios de que nos permite estar juntos. El testimonio que tiene que salir, hermanos, de un culto de adoración es que Cristo gobierna. De eso tiene que estar enterado todos y todas cuando venimos al culto, que Cristo gobierna. No que el pastor gobierna, no que el diácono o diaconisa gobierna, que Cristo gobierna, hermanos. Cuando termina un culto de adoración, lo que tiene que haber en nuestros corazones es que Cristo gobierna. Si no nos vamos del servicio con esa imagen en nuestro corazón, hay que hablar con nuestros líderes y decir, hermano, hermana, le estamos dando demasiada importancia a un solo elemento del culto. Estamos cantando mucho y parece que gobierna el músico. Está durando, la predicación dura 2 horas, hermanos. Está tomando mucho tiempo el pastor, parece que él es el que gobierna, ¿sí? O la predicación no tiene nada que ver con lo que dice el texto bíblico, parece un monólogo del pastor. Bueno, esas cosas tienen que salir de nosotros mismos, los que formamos parte de la iglesia. Para el apóstol Pablo, hermanos, el culto de adoración es un culto que se tiene que entender, ¿sí? Una de las recomendaciones que el pastor Martín, nuestro superintendente, nos hizo cuando nos extendieron la licencia de predicadores fue: hermanos, hermanas, no enseñen nada que induzca al error o a la confusión. Y eso se me ha quedado grabado. No vamos a enseñar nada, hermanos, que induzca al error o a la confusión. Todo lo que se hace dentro del culto de adoración, hermanos, tiene que ser entendible, perfectamente entendible. ¿Por qué, hermanos?
Porque el propósito, de acuerdo a este texto que estamos leyendo nosotros, es exaltar a Jesús. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en el versículo 3, les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el propósito del Espíritu Santo dentro del culto de adoración es que nosotros reconozcamos que Él es el Señor. Nadie de los que estamos aquí por nuestras propias fuerzas podemos declarar que Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no nos lo hace saber. Y no se trata, hermanos, de que, como ya dije ahorita, Jesús es el Señor, es porque el Espíritu Santo no me lo dijo. No, hermanos. Decir que Jesús es el Señor es vivirlo. Se tiene que ver que Jesús es el Señor de la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, nos va a hacer una lista. Creo que ustedes la tienen ahí. Empieza desde el versículo 8. Y antes de entrar a la lista, el apóstol Pablo va a repetir en 3 ocasiones que dentro de la iglesia existen 3 tipos de cosas. Dice, hay distintos tipos de dones, distintos tipos de ministerios y distintos tipos de funciones. Y el apóstol Pablo va a decir, pero hay solo un Espíritu, hay solo un Señor y hay solo un Dios. ¿Sí? Con esto el apóstol Pablo, hermanos, está sentando las bases de la adoración. Aunque hay muchos dones, ministerios, funciones dentro de la iglesia, solo hay un Dios, un Espíritu y un Señor. ¿Sí? Esto refleja, hermanos, algo interesante, que Dios está unido, Dios no está dividido. Y si nosotros somos la iglesia de Dios, no podemos estar divididos tampoco. ¿Sí? Aunque haya muchos ministerios y muchos dones dentro de la iglesia, nosotros no podemos estar divididos. Dice el apóstol Pablo que a cada uno de los miembros de la iglesia le toca una manifestación del Espíritu Santo, una manifestación. Ojo, hermanos, ahí no dice que a cada uno de nosotros nos toca un don o un ministerio o nos toca una función, no lo dice así. Dice a cada uno de ellos, versículo 7, les toca una manifestación especial del Espíritu Santo. Y lo que complementa esta manifestación, hermanos, es que es para el bien de los demás. Otra vez, unidad. Otra vez, bienestar común. El apóstol Pablo, hermanos, no pierde el dedo del renglón. Las manifestaciones del Espíritu Santo son para el bien común. La lista que hace el apóstol Pablo es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, don para sanar enfermos, poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, hablar diversas lenguas e interpretar diversas lenguas. No se trata, hermanos, de una lista que va de mayor a menor o que va de menor a mayor. Se trata más bien de distintas cosas que el apóstol Pablo tiene en mente, pero que todas estas, hermanos, deben servir para el beneficio de la iglesia en general. Hay una, hermanos, que me llamó la atención y se las quiero compartir. Porque, por ejemplo, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, nos queda claro, ¿verdad? Que pues viene del Espíritu Santo. No podemos decir, hermanos, que nuestros predicadores son muy buenos porque nacieron con ese don, ¿verdad? Reconocemos que los predicadores hablan inspirados por el Señor a través de un trabajo que ellos hacen con el texto bíblico. Sí, ahí no nos queda duda. Sanar enfermos tampoco nos queda duda de que es un don de parte de Dios. ¿Sí? Pero hay uno que en particular me llama la atención y se las quiero compartir. Dice el apóstol Pablo, a algunos les es dado fe por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? No quisiera, hermanos, que algunos de ustedes piensen, entonces si solo le da a algunos fe, los demás ¿qué? No, hermanos, la fe es algo que todos los cristianos desarrollamos, ¿verdad? Cuando escuchamos el Evangelio, pero
esta fe probablemente a la que se está refiriendo el apóstol Pablo es algo especial, es un don que el Señor le da a ciertas personas de una certeza de que algo que va a ocurrir es ciertísimo. El viernes tuvimos junta consultora y estaba el hermano Martín dando su informe de actividades y nos contó algo que me hizo pensar. En Grijalva, hermanos, había un hermano Domingo, era un hermano muy grande de edad, 70 años más o menos, y muy enfermo, tenía muchas enfermedades. De hecho, una semana antes de que falleciera, su familia me habló y le dije, pues hay que hospitalizarlo. Y me decían ellos, es que no tenemos recursos. Le digo, pues hay que ver en dónde hospitalizarlo, ¿sí? No le pudieron sacar ya más muestras, una cosa complicada. Pero dice el hermano Martín que el hermano Domingo le había expresado a su familia, ¿sí?, que ya no quería nada, que ya quería que el Señor lo recogiera. Así le dijo el hermano Domingo a su familia, ya no quiero pastillas, quiero que el Señor me recoja. Entonces la familia pues se puso triste, ¿verdad? Porque si no quiere tomar pastillas va a fallecer. Llegaron unos hermanos de una iglesia pentecostal que está ahí en Albania, hicieron un culto con él, cantaron, y dice el hermano Martín, cuando terminaron de cantar y de orar, el hermano Domingo se paró, ya no se podía parar, se paró, levantó sus manos y dijo, gracias Padre, porque me oyes. Y ese día murió. Eso, hermanos, es un regalo del Señor. Porque cuando estamos en situaciones difíciles como esta de nuestro hermano Domingo, creemos que el Señor no nos oye. ¿Quién le dio al hermano la fe y la certeza de que Dios lo había escuchado, hermanos? El Espíritu Santo. No es un delirio de la enfermedad, hermanos. Si hubiera sido un delirio de la enfermedad, la manifestación no hubiera sido que el hermano que ya no se podía levantar se parara y claramente dijera, gracias Padre porque me oyes. No dijo otra cosa, hermano, no alucinó, dijo, gracias Padre porque me oyes. Y aquí, hermanos, yo encuentro la mejor manera de explicar esto de los dones del Espíritu Santo. No nos apantalló lo que dice el hermano. No nos hizo decir, wow, qué gran fe tenía el hermano. Nos hizo decir, gracias Padre, porque oyes a tu pueblo cuando ora. La fe no se trata de decir, hermanos, como algunas veces he visto, si tú crees que Dios te va a dar un Ferrari, lo vas a tener. No, hermanos, no es ese tipo de fe. Ni se trata de tener, yo vi en un sueño que Dios te va a sanar. No, hermanos, porque eso luego genera confusión. Son pequeños destellos de parte del Espíritu Santo para que los creyentes, hermanos, alimentemos nuestra fe. La manifestación del Espíritu Santo, hermanos, tiene que ser para el bien y el provecho de la iglesia en general. Si la iglesia en general, hermanos, no se está edificando, no se está nutriendo de lo que un hermano o hermana dice que es una manifestación del Espíritu Santo, entonces tenemos que decir con tristeza que eso que nos están diciendo no es el Espíritu Santo. Es otra cosa, menos el Espíritu Santo. Para reflexionar, hermanos, en esta noche, de manera final, creo, hermanos, que nuestra postura como iglesia cristiana debe ser reconocer que nosotros, dentro del culto de adoración, dentro de la vida de la iglesia, somos seres finitos, que no lo podemos hacer todo. Yo, hermanos, batallo mucho con esto, ¿sí? Porque en mi formación, en mi forma de ser, pienso que solo yo puedo hacer las cosas bien, hermanos. Así que una disciplina que yo tengo para que esto no pase
no afecte a la iglesia, es pedirle a otras personas que me ayuden en algunas cosas. Para que luego no piense yo que la iglesia está funcionando bien porque yo lo hice todo. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque siempre que lo he hecho, el Señor ha respondido de manera generosa. ¿Sí? Somos seres finitos dentro de la iglesia, hermanos. No hay una jerarquía en el sentido de que el hermano, como es el pastor, tiene más dones de parte del Espíritu Santo. Está más lleno él. ¿Sí? Porque luego en algunas congregaciones el pastor no solo es predicador, sino también es asesor financiero, ¿verdad? ¿Puedo poner este negocio, pastor? Y el pastor, sí lo puedes poner, ¿no? También es, ¿qué más le ponemos a los pastores, hermanos? Asesor personal de finanzas, ¿verdad? ¿Cómo ve esta inversión? Decía un pastor, miren, a mí no me pregunten nada porque yo no tengo carro, decía. Entonces, yo de inversiones no sé. Lo que sí tenemos que reconocer, hermanos, es que dentro de la iglesia, el Espíritu Santo ha dado a cada uno de los hermanos y hermanas un don y una manifestación especial. Yo me he sentido, hermanos, de verdad, muchas veces bendecido por la vida de algunos hermanos y hermanas que tal vez yo pensé que no podría yo ser bendecido por ellos. Uno de estos hermanos es la hermana Gume, también de Grijalva, ¿verdad? Un día la fuimos a visitar porque había fallecido su hijo Samuel. Y pues uno, ¿verdad, hermanos? Cuando visita, cree uno que lleva el consuelo, ¿verdad? De parte de Dios. Y la verdad, hermanos, es que la hermana estaba bien firme en su fe con respecto de la vida de Samuel. Y salí de esa reunión con ella, de verdad, bendecido por parte de Dios. Y así me ha pasado un montón de veces en muchas iglesias con muchos hermanos. Y ahí es en donde yo me doy cuenta, el Señor no se detiene. El Señor actúa como Él quiere. Nosotros no lo podemos encasillar, ni decir, Señor, tú ya no puedes curar a nadie por medio de otro hermano. ¿Sí? Tú ya no puedes hacer ningún milagro en la iglesia por medio de otro hermano. Al Señor no lo podemos detener ni encasillar, hermano. La gloria de Dios no se puede domesticar. Y esa es una de las cosas que la iglesia cristiana tiene que aprender. Dice Gordon Fee, que es un autor que consulto para estos sermones, dice, la iglesia en general mostró muy poco interés por los dones espirituales, más o menos hasta 1950, hasta que en los círculos pentecosteses empezó a haber problemas con el don de lenguas. La peor tragedia para la iglesia moderna es conformarse con lo ordinario y decir, el Señor ya no hace más milagros. Hay cosas extraordinarias, hermanos, que hace el Señor. Y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Que dos hermanos de la iglesia que estaban enemistados resuelvan sus conflictos. Es una obra extraordinaria por parte de Dios. Que una persona por la que habíamos estado orando venga al templo y escuche del Evangelio, es una obra extraordinaria por parte de Dios. Que hombres y mujeres que antes vivían una vida desordenada, ahora los podamos ver sirviendo al Señor, es una obra extraordinaria del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos en nuestro culto de adoración, hermanos, tiene que ser entendible. Se tiene que entender. Y lo que se tiene que entender todo el tiempo, hermanos, es que para nosotros Jesús es el Señor. Que solamente tenemos un Señor en esta iglesia, hermanos. No más. No tenemos a caudillos dentro de la iglesia, que son los que llevan en hombros el peso de la iglesia. Porque eso es idolatría, hermanos.
Y el apóstol Pablo también está en contra de la idolatría. Tenemos que reconocer, hermanos, que Jesús es el Señor de la iglesia, que Él da dones a los que Él quiere, que Él da los dones que quiere a su iglesia. ¿Sí? Que Él da las manifestaciones de gloria que Él quiere. ¿Sí? No podemos encasillar a Dios y decirle, tú, Señor, solamente te puedes mover dentro de aquí. Fuera de eso ya no puedes hacer nada. Reconozcamos esta noche, hermanos, que como templo del Espíritu Santo, Él habita en medio de nosotros y ha permitido que cada uno de nosotros participe de un don especial. Utilicemos esas manifestaciones del Espíritu Santo para el beneficio de la comunidad. Que cuando nos vayamos, cuando nos retiremos de este tiempo de adoración, hermano, nos vayamos mejor que como vinimos. Que nos sintamos fortalecidos, que nos sintamos bendecidos, que sintamos que de verdad, hermanos, estuvimos en la presencia del Señor. Y no nada más que llegamos a escuchar un buen monólogo, ¿verdad? O un buen discurso y qué buena estuvo la predicación. No, todo, hermanos, todo lo que hagamos dentro del culto tiene que ser para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar y después vamos a participar de la cena del Señor.